Cuando tú hablas, tú te liberas. Lo segundo, tú solo no vas a poder. Cuando una persona es adicta a pornografía, su manera de tomar decisiones se ve afectada. Y por eso es necesario tú tener una guía que te recuerde constantemente por qué tú tienes que hacer diferentes actividades. Uno de los errores que la persona hacen es que quieren dejarlo, pero siguen haciendo lo mismo. El matrimonio no es una solución a la pornografía. Personas que ven el matrimonio como una puerta de solución a todos sus problemas sexuales. Casarse no elimina la lujuria. No, claro que no. Pues entonces tenemos un grave problema aquí. Lo agranda. Porque la iglesia muchas veces, bueno, es que es un problema. Yo me meto en un problema ahora mismo. Porque es que muchas veces se trata de casar las personas en express por el tema de la lujuria y evitar que caigan en pecado. Pero si casarse no lo resuelve, entonces hay otra cosa que tenemos que hacer. No casarte para quitarnos el problema de encima, sino trabajar contigo, lo que me imagino. Claro que sí, deben de trabajar contigo. Porque vuelvo y te digo, todo lo que tú no resuelvas antes de casarte, en el matrimonio se agranda y peor. Tanto lo bueno como lo malo. Tú debes de resolver eso. Si tú tienes debilidad como hombre, tú ves una mujer y tú no puedes dejar de ver sus partes íntimas y tú no lo has superado antes de casarte, cuando tú te casado pasa igual y tú vas a tener problemas. Si yo como mujer, en mi caso personal, no hubiera roto ni con la pornografía ni con la masturbación, yo hubiera tenido problemas con mi esposo hoy en día. Amigos y amigas, eso es Metanoia con Rainer Garrido. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este episodio, el cual es muy especial porque estaremos tratando un tema que al terminar, sé que muchos serán bendecidos por todo el conocimiento que habrán recibido y las experiencias que van a ser contadas y servirán de alguna manera para que tu vida pueda ser transformada de manera sobrenatural. En esta ocasión tengo una invitada muy especial que es una amiga. Ella es licenciada en psicología clínica, también es una ministra del Señor extraordinaria. Tenemos con nosotros a Rudelania Hidalgo de Cordero. Bienvenida. Gracias, Rainer. Dios le bendiga a cada uno de los que nos están viendo. Para mí es un placer estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. En esta ocasión, nosotros vamos a estar hablando acerca de pornografía y masturbación. Hay algo bien interesante con este tema. Durante mucho tiempo, como creador de contenido, es decir, a mí me toca ver lo que se hace en otras plataformas y guardando distancia porque respeto el derecho que tiene cada uno de crear contenido, de dar un mensaje. He entendido que tal vez muchas veces este tema de la pornografía y la masturbación no se trata con la seriedad que se debería. Y sucedió hace unos días que en Instagram me dijeron que hablara sobre este tema, pero que se hablara con seriedad, ya que se necesita ayuda. Es decir, la persona me decía, necesitamos ayuda con esto realmente, no que se haga un episodio para que se burlen de nosotros. Y mirándolo desde ese punto, es por eso que he traído a Rudelania para que comparta con nosotros desde su experiencia como psicóloga clínica y también en parte ella estará contando su testimonio respecto a esto. Así que me gustaría que iniciemos, Rudelania, preguntándote, ¿cómo afecta la pornografía en la mente de las personas? No me voy a ir solamente a los jóvenes, sino en sentido general. ¿Cómo llega a afectar la pornografía en la mente de las personas? Okay, bueno, cuando la pornografía se convierte en una adicción, afecta directamente tu cerebro, afecta tus capacidades ejecutivas, de tu poder tomar decisiones, de tu poder procesarlas. No solamente en los jóvenes, en cualquier persona que mire pornografía. También impulsiva, la persona se vuelve impulsiva. Tiene poca tolerancia a tomar ciertas decisiones concisas. También le afecta en la atención. Regularmente la persona que es adicta a pornografía es muy afectada a la atención porque la atención se lo lleva a otras cosas. Entonces, y a nivel cerebral, cuando le hacen una resonancia magnética a su cerebro, se da cuenta de que se maneja diferente porque ve pornografía. O sea que en general la pornografía te afecta tanto en lo físico como en lo interior. Entonces, el acompañante, el que suele ser el acompañante de la condición de ver pornografía es la masturbación. En ese sentido, ¿cómo puede llegar también, combinado con el ver pornografía, a afectar a la persona? Bueno, a través de ver pornografía, la persona llega a la masturbación
porque, bueno, quiere ejecutar lo que quizás está viendo y quizás no tiene una persona, entonces quiero autocomplacerme y ver lo que estoy viendo, porque la pornografía genera dopamina, que es un neurotransmisor. Entonces, al generarlo, tú quieres saciarlo. Y la masturbación en este caso, aunque no te afecta directamente a tu cerebro, te afecta directamente a tu vida sexual y a tu vida social. Tú te vuelves una persona con culpa, con vergüenza y antisocial. O sea, tú te aíslas y afecta mucho también en cómo tú miras a otros y en cómo tú te relacionas con otras personas en sí. Bien, entonces estamos hablando de algo que quita totalmente la capacidad, es decir, puede llegar a un punto en el que quita la capacidad de que la persona incluso llegue a socializar, de que llegue a comunicarse con otros, porque está muy ensimismado. Entonces vemos, hay algunas personas que dicen que no es espiritual, que tal vez es espiritual, pero en lo que tú me explicas, yo lo que estoy viendo es cosas que terminan, porque el aislamiento es una de las herramientas que utiliza el enemigo para hacerle daño a las personas. Exacto. Sí. Claro que es algo espiritual también. Hay algo aquí. Hay una diferencia entre tú ser adicto a pornografía y entre tú ser adicto a masturbación. Quizás tú de generación en generación empiezas desde niño con sueños de lujuria, de estar con personas y te juntas con personas que pueden incitarte a tú poder activar de generación en generación esas lujurias y esas meterezas que hay de generación en generación. Pero tú tienes que activarla. No es simplemente que están ahí. Tú tienes que darle el paso para hacerlo. ¿Cómo tú se lo das? Fácil. Hay gente que dice, yo no sé cómo llegué aquí. O chicos, cristianos o mujeres que dicen, yo no sé cómo llegué. Fácil. Quizás llegaste por un video que viste en Instagram, por algo que viste en YouTube, por los compañeros que dicen en la escuela. Regularmente en la escuela, aunque no se vea, hay mucho contenido pornográfico. Se habla mucho de esto. En mi caso, me pasó, ¿verdad? O tener una pareja también incide, que te incite a... Tú no te conoces, pero conócete. O mira. Entonces, es decir, que el detonante para caer en la pornografía y la masturbación directamente no tiene que ser directamente un contenido sexualmente explícito. Puede ser, el detonante puede ser una imagen cualquiera, un poquito subida de tono. Yo creo que entonces ahí es donde entra el tema de ser bien cuidadoso, porque tú no sabes si tú tienes ese background espiritual o con qué está luchando tu familia. Dice la palabra que todo me es lícito, no todo me conviene. Y todo lo que lleve un contenido sexual y tú vengas de generación en generación teniendo sueños húmedos, teniendo hasta pesadilla y personas que hasta se te ofrecen, eso no es algo normal cuando tú eres un niño o un adolescente. O sea, ahí tú tienes que despertar, pero tú estás alimentando eso de un video, de con qué tú te estás juntando. No se activa solo. Entonces, a veces dicen, ¿y cómo yo caí ahí? Tú caíste ahí porque fuiste probando pequeñas cosas que te llevaron a querer más. Por ejemplo, hay películas en Netflix, ahí menciona la plataforma, pero que tienen un contenido sexual muy alto. Y vemos cristianos jóvenes que lo ven normal. Y después se sueñan con diferentes cosas o no pueden dormir y dicen, ¿por qué me está pasando? ¿Qué tú estabas viendo? Ok. Entonces, me gustaría preguntarte ya de manera personal, porque fue una de las razones por las que te traemos en esta ocasión, porque eres una persona que pudo ser libre de estas cosas y es una manera de mostrar que Dios puede hacernos libres, de una manera de mostrar que Dios puede romper las cadenas. En tu caso particular, ¿cómo se abrió esa puerta? ¿Qué le dio apertura? Porque aunque te conozco en esta etapa de tu vida, no sé cuándo llegaste a la iglesia, cómo, cuándo. Okay. Bueno, yo crecí en el catolicismo. Bien. Mi papá y mi mamá venían de generaciones totalmente desviadas a lo que es el evangelio que hoy en día, gracias a Dios, puedo conocer. Mis hermanos eran cristianos todos, menos yo. Pero mi mamá a los 9 años tomó la decisión de entrar en el evangelio. Y luego ella me llevaba a la iglesia obligada, que yo no quería.
Gracias a Dios por ella. Y a los 14 años yo decidí entregar mi vida al Señor en unos famosos encuentros que hacen en mi iglesia, Casa de Restauración. Y desde ahí me encaminé al Señor. Pero a la edad de 16, 17 años aproximadamente, me junté con personas, amigos, y en la escuela principalmente, que hablaban mucho de cómo se puede tener una relación, de cómo ellos se autocomplacían, de cómo se ve una pornografía o de qué se siente tú tener eso. Y aunque en el principio para mí era rechazarlo porque yo conocía el evangelio, llega un momento en donde tu mente y tus oídos y todo lo que tú tienes se centra en eso en específicamente, que tú te crees que eso es lo bueno, que tú te crees que eso es lo que tú debes de hacer. Aunque en la iglesia, y tú lo sabes dentro de ti, de que eso no está bien, pero eso es lo que tú estás consumiendo. Esos son los que tu lámpara, que son tus ojos, que son tu boca, que son tus oídos, están consumiendo. Por ende, desde ahí tú lo estás viendo ya como un normal. Aunque tú sabes razonar y decir, esto es pecado. La Biblia establece que es pecado. Pero ahí yo llegué por juntarme con personas y ver contenido que no debería de ver. Al principio empezó suave, como que, ok, pasaban una pornografía y yo, ok, no debería de ver esto, pero estaba ahí con demás personas, con demás amigos. O que una persona me dijera, eso no es nada, hazlo, tú puedes. Dios no te va a castigar por eso. Pero ahí es donde digo, ¿con quién tú te estás juntando? Es que las personas muchas veces ignoran la importancia. Uno ignora demasiado la importancia que tiene la calidad de la gente que está cerca de uno. Influyen más que tu pastor, porque tu pastor no está siempre contigo predicándote. Exacto. Tus amigos deberían ser, va a sonar un poquito jocoso, pero tus amigos deberían ser mucho más cristianos que incluso el pastor que te está dirigiendo, porque tus amigos pasan más tiempo contigo. Sí, y a mí me pasó eso. Pero no se lo atribuyo solo a eso, porque hay una decisión que yo debo de tomar. Y yo elegí el pecado. Es muy importante eso que estás diciendo. Yo elegí el pecado. Y pasa algo, y a mí eso me molesta, porque una de las primeras causas de por qué los jóvenes no salen de la pornografía o la masturbación es que no reconocen que tienen un problema. No reconocen que ellos se metieron ahí, ya sea porque lo incitaron, ya sea porque en algún momento tú lo viste, ya sea porque de generación en generación hay lujura y metreza en tu familia, pero tú lo activaste. Y yo detecté que había un problema. Y cuando yo detecté que había un problema, que quizás en las noches yo no podía dormir sin ver algo, o en el caso de masturbarme, lo digo sin miedo porque Dios me hizo libre. Y cuando tú me escribiste, yo le dije, vamos a hablar lo que sea, yo lo que quiero es que quede claro. Porque ese día que yo sentí que me libertó, yo le dije, cuando tú me saques de aquí, yo le voy a decir a la gente que hay un Dios que saca de donde yo estoy. Wow. Y por eso te dije, yo puedo hablar de esto. Y aunque lo he hablado abiertamente en mi iglesia, es importante que la gente conozca esto. Es importante que la gente conozca la realidad. Y cuando yo estaba en eso, no duró mucho tiempo. Gracias a Dios no me volví adicta. El Señor tuvo mucha misericordia de mí. Porque yo podría hacerlo, porque yo vivía con mi mamá sola. Y en el sentido de que, aunque mami era muy supervisora, existen diferentes formas de tú poderlas hacer. Y sin entrar en detalles, cuando lo hacía, así como yo decía que las consecuencias de la masturbación era culpa, vergüenza, así mismo yo me sentía. Y aunque estaba en la iglesia, porque ahí quiero recargar, hay muchos jóvenes que están en la iglesia, que van a la iglesia y tienen problema de pornografía y masturbación y siguen su vida normal, no se dan cuenta que hay un problema. Y en mi caso, aunque duró 2 o 3 meses, yo me di cuenta de que había un problema y yo era muy cuidadosa. Dentro de todo lo que yo estaba haciendo, yo sabía que yo no podía tomar Santa Cena. Wow. Yo sabía que yo lo estaba haciendo mal. Yo sabía dentro de mí, y era de las cosas que más me dolía,
era que yo decía, es que yo no puedo orar, porque yo me metí aquí por desobediencia a Dios. Y yo creo que es uno de los elementos más complicados que tiene el pecado. Porque, oye, ¿cuál es el dilema que tiene el pecado? O sea, Jesús es un abogado excelente. Jesús, para defenderte hasta murió por ti. Pero el fiscal que tienes para acusarte, que es Satanás, con uñas y dientes va a hacer lo posible para hacerte entender que en el juicio tú tienes la de perder. Entonces, la gente en cualquier clase de pecado, se encuentra en un círculo vicioso porque entiende que su pecado es tan grande que es muy difícil que Dios lo saque de ahí, de que Dios pueda romper la cadena. Y yo creo que entonces eso brinda el escenario perfecto a que entonces termine convirtiéndose en una adicción. Sí. Cualquier cosa, cualquier pecado que se esté cometiendo. Sí, claro que sí. Y se convierte en una adicción, y principalmente en la pornografía, porque es adictiva, libera dopamina, y todo lo que libera ese neurotransmisor te da deseo de tú quererlo consumir constantemente. O sea, es algo que para tú pararlo, primero debes reconocer que tú tienes un problema. Y eso se lo digo a los jóvenes. O sea, al quien hizo la pregunta, que te dijo, yo quiero que hablen de este tema, lo primero que ustedes tienen que reconocer es que ustedes están teniendo una adicción a pornografía o masturbación. Lo primero que tú tienes que reconocer es que en la semana, si tú no pasas una semana y tú no puedes dejar de masturbarte un día, de ver una pornografía un día, tú tienes problemas. O sea, eso es lo primero. Ve qué está pasando. Ok, ya yo tengo un problema. ¿Qué sigue después del problema? Buscar ayuda. Y yo creo, Rudelania, que en esto que nosotros estamos hablando, nuestro gran reto para este tema en este momento es que se ha querido normalizar esa clase de comportamientos. Es decir, y nos encontramos, formamos parte de la generación más hipersexualizada de la historia de la humanidad. Mucho se habla de Sodoma y Gomorra. No sé qué tan cerca nos encontremos, porque ya todo está... Es que incluso, sin tú buscarlo, van detrás de ti. Incluso si tú buscarlo, van detrás de ti. Las redes, YouTube, las canciones, o sea... Imagínense nosotros que vivimos en República Dominicana, usted vive cerca de un colmado, usted de alguna forma ya está siendo impactado porque te ponen una canción que tú no necesitas ver nada, o sea, ya te está hablando. Pasa algo muy particular, y es que, bueno, mis pastores me dan la oportunidad de servir en el encuentro. Y en el encuentro daba una prédica muy particular, que es cómo mantenerse puro antes del matrimonio. Y para hacerlo más que ella entendiera, porque eran jóvenes que no visitaban ni siquiera la iglesia, ese es el propósito de los encuentros. Y yo buscaba canciones de diferentes artistas que no sean cristianos, y le ponía a leer las letras. Y cuando ella leía lo que cantaban, decía, ¿y eso es lo que dice? O sea, los jóvenes de hoy en día y los adultos están cantando y no se están deteniendo a leer qué están viendo. Y siempre voy a ser muy enfática, qué tú estás viendo, qué tú estás escuchando, porque eso fue lo que me llevó a mí a despertar lo que por generación me estaba afectando, lo que desde niña me atacaban en sueños, personas que quizás, no personas, sino demonios, que querían violarme, pero yo le di la libertad ahí de que pudieran entrar. Entonces, esas personas caen ahí por eso. ¿Cómo se vio porque tú me mencionaste lo de la Santa Cena, ¿cómo se vio tu relación con Dios durante el tiempo que te mantuviste luchando con eso? Malísimo, porque yo sentía que yo no podía orar, porque algo que yo le decía a Dios, y ahí volvemos lo que cae en la masturbación, que es culpa y vergüenza. Y en el mundo espiritual más, porque algo que yo le decía a Dios es que si tú me sacas de aquí es porque tú quieres, porque yo estoy aquí porque yo te desobedecí. Y era algo que yo lloraba y entré en depresión, de hecho. Y lloraba todas las noches, y mi mamá se preocupaba porque decía, ¿qué es lo que está pasando ella? O sea, de verdad, mi mamá estaba preocupada y lloraba por mí. Recuerdo que llamó a mis hermanos a ver qué era lo que me estaba pasando. Pero era eso. Y lloraba todas las noches porque yo sentía que yo estaba perdiendo algo que era tan valioso, y era la presencia de Dios en mi vida.
O sea, en esa etapa yo me vi, se me aguan los ojos, sin la presencia de Dios y ese silencio de Dios que no es para nada lindo. Y esa fue una de las cosas que más me marcó. Y recuerdo puntual esa noche que el enemigo pasó por mi mente, incluso, mátate, o sea, como que literal, mátate. Y me hizo imaginarme un episodio de cómo yo podría hacerlo. Y el Señor ahí mismo, es que yo escuché una voz literal que fue como liberación para mí. Tú estás aquí porque yo permití que tú estás aquí. Porque yo pregunté, ¿y por qué yo estoy aquí? Y el Señor me dijo, tú estás aquí en voz audible porque yo lo permití de madrugada. Y desde ese momento yo, en mi cama, yo comencé y llora y llora y llora y llora y llora y llora. Y fue una liberación, pero así mismo le dije al Señor, desde que yo salga de esta, desde que tú me levantes, yo voy a testificar de que fuiste tú que lo hiciste. Pero eso no se acabó ahí. O sea, sí, el Señor me liberó, pero las consecuencias venían ahí. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ya yo había liberado algo que venía de generación en generación, que no lo había tocado, de lujuria, de metresas. Y la restauración es difícil, por eso hay personas que vuelven y recaen, porque es difícil cuando tú te quieres restaurar. Dice la palabra del Señor que hay géneros que no se salen sin oración y ayuno, y yo lo viví. Porque lo más impotente es tú querer dormir y tú saber que tú no quieres saber nada y que te quieres mantener santo para Dios y que tú tengas sueños teniendo relaciones con personas que tú ni sabes, nunca has visto. O que tú nunca le ves la cara, que son con metresas, son con demonios. Y eso me pasó en mi restauración. Y era difícil. Y yo tuve que coger el piso como mi cama número 1, aunque mucha gente no lo cree. Para mí, lo que me ayudó fue oración, ayuno y silicio. Y no fue de un día para otro. Y en el mismo sueño yo peleaba con ellos, porque yo no quería tenerlo. Pero ya yo había abierto una puerta que para cerrarla iba a durar. Hasta que una noche, en uno de sus sueños, efectivamente, igual intentaban quitarme la ropa y todo, y lloré. Y yo en el mismo sueño estaba orando y reprendiendo. Y literal, lo que me estaba tocando mi cuerpo se convirtió como en una culebra en forma de pez. Tenía capa en forma de pez. Y explotó. Y yo me levanté y yo dije, ya hasta aquí llego. Y así mismo fue. Pero hasta hoy en día yo no veo ninguna película que tenga ningún contenido sensual. Yo no relajo con eso. O sea, yo no invento con eso. ¿Por qué? Porque es algo que está ahí. Y que ya yo caí una vez y puedo volver a caer. Yo no escucho ninguna canción que pueda incitar a eso. Y de verdad no puedo hacerlo. Yo no puedo relajar con eso porque hay gente que dice, ay, pero yo lo superé. No, yo soy muy cuidadosa porque yo una vez caí. Y fue por ahí que caí. Mira, ese elemento que tú acabas de utilizar, la honestidad, yo creo que es elemental para uno luchar contra cualquier cosa, porque es que incluso a donde inicia la mayoría de nuestros problemas es que no somos honestos. Y no solamente honestos con Dios o con nuestra pareja o con nuestros padres, con uno mismo. Porque hay algo que me gusta esto lo aprendí escuchando un mensaje de Ante Gebel. Él decía que cuando una persona se une a Alcohólicos Anónimos, no dice, hola, yo soy Juan, el ex alcohólico. Dice, no, hola, yo soy Juan y soy alcohólico. O sea, yo reconozco mi debilidad y sé que estoy luchando con ella. Que, bueno, aunque no fue tu caso, pero ya en sentido general, porque ya como una experta en el área de la salud mental, ¿qué tanto influye en la sanidad de la persona, en que la persona pueda ser libre de esto, la honestidad? Ese es el primer paso. Lo primero es que cuando cualquier paciente llega a consulta donde un psicólogo, se le pregunta por qué tú viniste. O sea, si tú no sabes lo que tú haces, ¿por qué tú viniste? Tú tienes que darme una respuesta clara. Y si tú llegas y tú me dices, bueno, es que a veces yo veo... No, tú tienes que reconocer que hay un problema. O sea, ese es el primer paso. Y yo lo decía anteriormente, pero vuelvo y lo repito. Ese es el primer paso, reconocer que hay un problema. Y segundo, reconocer que tú necesitas ayuda. En mi caso, lamentablemente, yo
en ese momento me daba vergüenza y culpa y no lo reconocía ante un líder. Pero es necesario que lo haga porque no todo el mundo puede hacerlo solo. Todo hombre que ha sufrido metanoia está buscando ropa de buena calidad a buen precio. Y el Closet de Liara tiene la solución a ambos problemas. Desde el 2019 estamos brindando a toda la República Dominicana, porque sí, tenemos envío a todo el país, ropa de buena calidad y buen precio. Exclusivamente para caballeros, 100% americana. La mejor calidad la tiene el Closet de Liara. Quería preguntarte justamente eso. He escuchado, por ejemplo, otras entrevistas en el que se habla del tema y siempre dicen, por ejemplo, Itel Arroyo habla mucho acerca de esto. Sí, me encanta. Y él dice, tienes que hablar con alguien, tienes que hablar con alguien. ¿Qué tan importante es? Es que en el caso de la adicción a la pornografía. Y perdona que te disculpe para reforzar la pregunta, porque yo sé que muchas personas que están escuchando dicen, oh sí, ve y choca a una gente y entonces yo lo choqué. O sea, como yo no quiero hablar de esto porque como ella decía, yo siento culpa, pero al final del día, si es tan importante hablar con alguien, pues... Es demasiado importante. Me voy a algo espiritual y luego me voy a algo físico. Cuando tú hablas, tú te liberas. Hasta que tú no confiesas tu pecado, hasta que tú no confiesas en qué tú estás metido, tú no te liberas. Eso es lo primero, confesar. Lo segundo, tú solo no vas a poder. Cuando una persona es adicta a pornografía, su manera de tomar decisiones se ve afectada en cualquier tipo. O sea, tú no vas a poder tomar una decisión sola de dejarlo. Ay, yo lo voy a dejar ahora, no. Y por eso es necesario tú tener una guía que te recuerde constantemente por qué tú tienes que hacer diferentes actividades y cosas diferentes. Porque tú tienes que... Porque uno de los errores que la persona hacen es que quieren dejarlo, pero siguen haciendo lo mismo. Okay. Me explico. Ok, en ese tiempo que yo veía pornografía, yo no la voy a ver, pero me voy a dormir. Error. En ese tiempo que tú veías pornografía, haz ejercicio, sal, lee la Biblia pero con otros, busca un grupo o ayuda de gente que pueda sacarte de ese ambiente tóxico para ti espiritualmente y físicamente. Y por eso es necesario buscar a alguien, porque cuando tú estás ahí, tú no ves más allá que pecado, tú no ves más allá que culpa, tú no ves más allá que vergüenza. Pero cuando tú buscas mentoría de alguien más, ese alguien más te va a recordar para qué tú fuiste creado. ¿Por qué Jesús murió por ti en la cruz? O sea, no importa en el pecado tan hondo que tú estés, todavía hay libertad para ti. Jesús todavía murió por ti en la cruz. Entonces es importante que tú sepas eso, pero cuando tú estás solo, tú no te vas a dar cuenta de eso. Tú lo que vas a tener culpa, tú lo que vas a tener vergüenza. Es muy difícil. En mi caso, eso fue uno de los errores. Creo que si hubiese pedido ayuda en un libro, no estoy segura, hubiese salido más rápido. Yo lo hice ya cuando ya había salido de eso. Y entiendo que también las iglesias deben quedar espacio para poder hacerlo. Creo que una de las deficiencias, principalmente aquí en República Dominicana, es que en diferentes iglesias los jóvenes no tienen un espacio para ser ellos. Y cuando ellos no se sienten escuchados, solamente juzgados, no van a hacerlo. No, y es muy difícil que yo te confiese mi pecado, te confiese la maldad que hay dentro de mí. Es decir, porque estamos hablando de algo oculto, de algo que está escondido. De algo que no se ve. Entonces, yo tengo que ver mucha luz en mi líder, yo tengo que ver mucha luz en la persona que me está dirigiendo para tener la confianza de poder abrirme, de poder confesar lo que me está sucediendo. Quiero preguntarte algo, porque hablando contigo se me encendió una lucecita. Siendo que nos encontramos en la generación, como ya decía hace un momento, más hipersexualizada. Y también al mismo tiempo la generación con más gente depresiva al mismo tiempo. Algo me hace creer con lo que tú has dicho que mucha de la depresión que nosotros encontramos hoy día está relacionada con el tema sexual. Está relacionada con el tema de toda esta cosa oculta que hay ahí detrás del telón.
Pudiera ser, porque parte de que tú tengas depresión es como ese pasado que tú no pudiste resolver. Tú quieres resolver algo, pero está en el pasado y tú añoras querer estar como en ese pasado. Y por eso te hundes en tristeza. Y pudiera ser porque la pornografía y masturbación trae consigo culpa, trae consigo vergüenza, trae consigo momentos que tú no quieres vivir. Principalmente el joven que es cristiano sabe que lo que hace es pecado. O sea, puede tratar de justificarlo como sea. Y si es cristiano, y si fue a la iglesia, sabe que es pecado. O sea, sabe que eso no es normal. Entonces, claro que sí que pudiera hacer eso. Y me animé a hablarlo, aparte de todo, porque yo te dije a ti, hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo y no se atreven a hablar. Oh, eso es otro punto importante, porque siempre que se habla de la masturbación, la inclinan hacia los hombres. Sin embargo, cuando uno se pone, por ejemplo, a escuchar los testimonios en la iglesia, o por ejemplo, incluso de los mismos encuentros, o cuando las mujeres pasan a testificar, nos damos cuenta que el asunto ya no está inclinado solamente hacia los hombres. Y no hablo de mayorías, hablo de que está sucediendo en ambos sexos. Entonces, yo quisiera que tú nos dijeras acerca de esto. Eso sucede. Obviamente en los hombres hay un por ciento más alto que ve pornografía, pero no es tan elevado que en la mujer. Igual en la masturbación. El hombre lleva un poco más, pero se da en la mujer. O sea, y es un tabú en la iglesia. Y es un tabú fuera de la iglesia también, que la mujer se masturbe, que la mujer ve pornografía. Y sí pasa, sí sucede. O sea, y el mayor problema es que la mujer en sí no tiende a decirlo como el hombre, regularmente. El hombre en la iglesia te va a decir, yo tengo problemas con eso. Sí, yo sé que yo tengo problemas con eso y lo he escuchado, pero de las mujeres que hablen de este tema, poca. Y cada vez que yo he tenido la oportunidad de hablar este tema con los jóvenes de mi iglesia y los adolescentes de mi iglesia y las personas que van a los encuentros, muy pocas me dicen, yo necesito ayuda. Sin embargo, he visto que varones sí me han escrito, yo necesito ayuda. Pero como yo soy mujer, yo lo paso a un líder varón. Pero muy pocas hembras. Sí, una vez una se me acercó y yo dije, gloria a Dios. Pero eso me da a indicar a mí que se necesita mucha ayuda. ¿Por qué tú crees que sea, o bueno, si sabes, no que crees, por qué es tan, es más difícil tal vez para la mujer decirlo, expresarlo? Lo que pasa es que para la mujer es muy fácil mentir y es muy fácil vivir un mundo de fantasía. Y las mujeres fuimos creadas desde el inicio para ser políticamente correctas. La mujer en la casa no dice, usted se tiene que bañar bien. Usted tiene que estar representada. Porque aquí puede llegar un hombre, usted tiene que aprender a cocinar. Porque cuando usted se case, ¿qué le va a dar? Las mujeres, usted tiene que sentarse bien, derecha. Y desde siempre no han criado para ser políticamente correctas. Entonces tú decirle a una mujer que fue criada para eso, no, yo hice esto y esto, son muy pocas las que te lo van a decir. Y gloria a Dios por las que pueden atreverse, pero son muy pocas. ¿Cuál sería la solución para ellas en este caso? Yo creo que lo primero es darte cuenta de lo que tú estás haciendo. Siempre voy a eso. Y lo segundo es que va a sonar duro, pero a Dios no le importa que tú seas hembra o varón, pecado es pecado. Wow. Pecado es pecado. Y si tú no te atreves a reconocer como mujer que estás pecando y que estás ahí y no te atreves a confesarlo, eso te va a perseguir. Lo que tú no confiesas, y eso es algo que he aprendido, te persigue, te persigue y te persigue, porque tú no has sido libre. La tasa de jóvenes dentro de la iglesia que llegan sin haber tenido relaciones al matrimonio cada vez baja más. Sí. ¿Tiene que ver con la alta tasa que hay de consumo de pornografía y la masturbación?
Claro que sí, porque todos quieren probar. O sea, si te fijas, en un car wash no te ponen un vehículo, te ponen una mujer y un vehículo. Para venderte un reloj te ponen una mujer en bikini. ¿Entiendes? Para venderte un ron te ponen una mujer como modelo. Y todo eso ya es sexualidad, hipersexualidad en todo. Entonces, todo eso tú lo quieres obtener. Te venden una vida de que eso es lo normal. Hay películas, a mí me pasa que yo para ver una película he tenido que ver exactamente qué tiene. Porque cuando tú menos crees, tienen personas del mismo sexo y muchísimas otras cosas más. Entonces, claro que sí influye, porque eso es lo que tú te estás alimentando. Las canciones hablan de eso, todo hablan de eso. Y tú lo que quieres es probar. So, yo creo que la recomendación aquí también para los jóvenes que quieran llegar al matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales conforme al diseño de Dios para el matrimonio es justamente poder dejar estas prácticas. Ahí lo que hay que evaluar entonces es qué tanto tú anhelas realmente tener un buen matrimonio, qué tanto tú anhelas realmente tener una buena relación con tu pareja, y entonces decir, bueno, este pecado que me ata, yo tengo que romper con él. Hay algo ahí. Y es que muchos piensan que casándose van a dejar la pornografía y la masturbación. Error. Todo lo que tú no resuelves antes de casarse, en el matrimonio se agranda. Aquel que no pudo superar la pornografía y masturbación antes de casarse, casándose va a hacer lo mismo. Porque a nivel sexual eso tiene consecuencias. Llega a un nivel que la persona que ve pornografía no se siente satisfecha sexualmente con su pareja. Tiene disfunción eréctil. Y muchísimas consecuencias derivadas de la sexualidad. Y no vas a parar de ver pornografía y hacer masturbación cuando te cases. Al contrario, vas a seguir estando casado y teniendo relaciones sexuales con tu esposo. Por eso es tan importante de que rompa con eso. Y si en el matrimonio tú lo estás haciendo, procura que tu esposo o tu esposo no te encuentre, confiésalo antes. Es algo que me impactó mucho y es que yo veía, creo que hace 2 años, no, perdón, hace un año, a Daniel Jaguar, del esposo de King Richard, de Un Corazón, Okay. y él testifica de que él casado veía pornografía y se masturbaba. Hay un episodio de él y yo lo vi y yo dije, wow, yo le aplaudo. Porque tú salir y decir, yo ministrando, yo veía pornografía y me masturbaba y mi esposa me encontró. Y tuve que ser restaurado. Entonces, yo le doy gracias a Dios de que yo pude vencerlo mucho antes de yo pensar casarme, para que hoy no estuviera. Pero eso sí quiero dejarlo claro. El matrimonio no es una solución a la pornografía, a la masturbación. Crece más si tú no lo has roto antes. Eh, Eso que tú dices me genera gran ruido porque hay personas que ven el matrimonio como una puerta de solución a todos sus problemas sexuales. Es decir, casarse no elimina la lujuria. No, claro que no. Porque pues entonces tenemos un grave problema aquí. Lo agranda. Porque la iglesia muchas veces, bueno, es que es un problema. Yo me meto en un problema ahora mismo. Porque es que muchas veces se trata de casar las personas en express por el tema de la lujuria y evitar que caigan en pecado. Pero si casarse no lo resuelve, entonces hay otra cosa que tenemos que hacer. No casarte para quitarle el problema de encima, sino trabajar contigo, lo que me imagino. Claro que sí. Deben de trabajar contigo. Porque vuelvo y te digo, todo lo que tú no resuelvas antes de casarte, en el matrimonio se agranda y peor. Tanto lo bueno como lo malo. Entonces tú debes de resolver eso. Si tú tienes debilidad como hombre, que tú ves una mujer y tú no puedes dejar de ver sus partes íntimas y tú no lo has superado antes de casarte, cuando tú te casado pasa igual y tú vas a tener problemas en tu matrimonio. Si yo como mujer, en mi caso personal, no hubiera roto ni con la pornografía ni con la masturbación, yo hubiera tenido problemas con mi esposo hoy en día. ¿Por qué? Porque yo no me hubiera sentido satisfecha sexualmente. Yo iba a querer hacerlo porque ya es una adicción. Y lo más grave de todo esto es que cuando una persona está en pornografía
y masturbación ya constante, no se sienta satisfecho más que por él mismo, llega hasta ese punto. Entonces es difícil tú poder salir ya después casado, porque ya ahí tú tienes que trabajar con dos. Tienes que trabajar con tu esposa o tu esposo y contigo. Y yo creo que cuando uno escucha todo lo que nosotros estamos hablando, podemos ver cómo los pecados sexuales llegan a desvirtuar tantas áreas en la vida de una persona. Uf. Yo le decía a alguien que el problema o bueno, la complejidad de los pecados sexuales se encuentra en que si, por ejemplo, tú tienes problemas con el alcohol y a ti te encierran en un cepo donde no hay alcohol, tú vas a pasar por el tema de ¿cómo se llama cuando una persona deja alguna adicción y Abstinencia. la abstinencia, todo eso, pero tú no vas a encontrar alcohol? Ahora bien, cuando el tema es con tu propia mente, con tu propio cuerpo, ¿a dónde tú huyes de tu propia mente? ¿A dónde tú huyes de tu propio cuerpo? Entonces, yo creo que por eso nos llama mucho más la atención decir que este tema hoy más que nunca es importante, es relevante, y que luchar contra él en aras del bien, del favor, de gracia para la vida de las personas también es muy importante. Esa parte que tú decías es algo que se menciona recurrentemente, que no sé si por el tema de la dopamina, el cerebro cada vez que se satisface con esta neurotransmisor, ¿verdad? Que se convierte como una forma de droga porque va aumentando, aumentando. Puede llegar a repercutir en otras áreas de la vida de la persona. Es decir, el problema tal vez es con la pornografía, con la masturbación, pero ese nivel que va pidiendo el cerebro de dopamina puede llegar a meter a la persona en otras cosas eventualmente. Sí, claro. Se convierte en una persona impulsiva. Le da brega a tomar decisiones en general. La atención, le afecta la atención mucho, porque lo que consume es todo rápido. Entonces le afecta la atención, se aísla, porque sus pensamientos y todo lo que es en él está pensando en tener un momento a sola para satisfacerse. Es una persona que siente culpa, que siente vergüenza. Y regularmente esas son como las consecuencias ya que uno puede palpar o ver de una persona. Hay maneras, y esto va ya directamente para los líderes, porque uno no es juez de nadie ni un fiscalizador, pero imaginemos, yo soy líder de jóvenes. ¿Qué cosa yo puedo identificar en mis adolescentes, en mis jóvenes? Porque vuelvo y digo, no somos fiscalizadores de nadie, pero el líder tiene un papel, una responsabilidad espiritual sobre la vida de la gente que está liderando. ¿Cómo yo puedo identificar? Aquí hay un problema, aquí puede ser que esté sucediendo algo. Yo creo que es muy fácil cuando tú ves un joven que está activo y de repente tú lo ves tambaleando. Hay un punto rojo. ¿Qué está pasando? Está pasando algo en su casa. Otra de las cosas es cuando tú ves un joven que tú ves que tiene tanto para dar, pero él mismo se autosabotea. Hay una culpa ahí. ¿Qué está pasando? Y otra de las cosas que yo entiendo que un líder puede detectar siempre y fácil es cuando el líder es totalmente sincero. Es afable, o sea, no es que todo el tiempo tú vas de arriba de él, pero tú eres sincero y eres abierto a que otros lleguen a ti. Y eso es algo que creo que nos falta mucho, me incluyo yo como líder de jóvenes. Ser abiertos, ser sinceros, tratar de que ellos lleguen a ti. Y si tú abriéndote y tú siendo sincero, ellos no se abren, hay un problema. Entonces, a mí me gustaría este último bloque de la conversación dividirlo en dos partes. Primero, ya tú mencionaste dos pasos. Primero, el ser honesto, hablar con alguien y no estar siempre solo. Entonces, esos serán como los pasos de la persona que quiere salir. Si tú tienes alguna otra recomendación en ese sentido, me gustaría que la digas en este momento. Y entonces pasaríamos ya con qué le toca, cuál es el papel que asume la persona que recibe al que pasa a confesar, el que pasa a buscar ayuda. Ok, otra de las cosas que te pueden ayudar a ti a salir de eso, ya mencionadas, aparte de las ya mencionadas anteriormente, sería tú conocer la palabra.
qué poder tan grande tiene la palabra del Señor sobre tu vida. ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Otra de las cosas sería tú ver qué hay en tu generación, investiga, qué hay en tu familia, investiga, qué puede salir de ti, de tu generación, hacia dónde te puede llevar. Eso es importante tú conocerlo. Saber con qué tú estás luchando, saber que tú no estás luchando solamente por ti mismo, sino por algo que viene quizás de tercera generación, de cuarta generación y que no se ha controlado, ni se ha reprendido totalmente. Eso en el nivel espiritual. En lo físico yo mencioné algunas. Y lo otro es qué papel, ¿verdad? ¿Qué papel juega la persona que recibe a quien está confesando su pecado? Como consejero. Debe ser un consejero cristiano, debe ser alguien capacitado. No debe ser cualquier persona. Debe ser alguien capacitado y que entienda cuál es el propósito del hombre aquí en la tierra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué es importante? Porque cuando una persona llega a ti con cualquier adicción o con pornografía, específicamente masturbación, ha perdido incluso hasta su identidad. Y tú debes recordarle cuál es su identidad, de que fuimos creados por el Señor. Lo tercero, esa persona debe ser una persona que escuche más que hable y que cuando hable sea puntual. A veces no sabemos escuchar. Los consejeros cristianos a veces no sabemos escuchar a los líderes. Otra de las cosas que tú debes de cuidar es no juzgar antes de que él hable. No juzgues. Deja que él hable. Y tú luego, bíblicamente, explícale. Eso es algo muy importante porque a veces se nos olvida que dependemos de la palabra de Dios. Y a veces aconsejamos por aconsejar. Y si llega un joven donde ti, tienes que confrontarlo a través de la palabra. Dale herramientas claras, específicas de qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, ya sea si tiene que ver un podcast, si tiene que leer un libro, pero dale herramientas, ¿verdad? Bien. Y dale un seguimiento. No soltarlo. No me voy a reunir 2 días contigo, 3 días contigo y ya yo te dejé. No, hay un seguimiento ahí. Va a depender obviamente del grado en que esté la persona, pero se necesita un seguimiento. ¿Sabes que a veces la iglesia es o muy mística o se aleja demasiado de lo espiritual? Entonces, me gusta que seas tú la que esté aquí por esa razón, porque es decir, eres una mujer con mucha fe, pero también, o sea, eres psicóloga. Entonces, a ver, ¿en qué punto yo como líder digo, bueno, este asunto ya no está solamente de oración? Ajá. Es muy importante eso. Sí, bueno, es un punto muy importante. Lo que pasa es que la psicología mordea conductas. Entonces, regularmente que una persona que se adicta a pornografía o masturbación tiene patrones de conductas ya aprendidas. Y a pesar de que tú lo liberes, qué sé yo, de una matriz o lo que sea, él debe de cambiar de conducta, de comportamiento. ¿Qué voy a hacer de manera diferente? Y ahí es que entonces puede ayudar un psicólogo cristiano. ¿Qué puedo yo hacer diferente? ¿Cuál conducta voy a hacer diferente? Y otro punto que puede descubrir un líder de cómo acceder a un psicólogo es que ver que no ha funcionado la consejería. Ya tú le has dado toda la palabra, pero estás viendo que quizá en su casa él sigue igual o peor. Entonces tiene que ver que hay algo más allá. ¿Qué pasó en tu niñez? Es muy importante para eso. Y ver cómo desde la niñez tiene patrones de conducta que no ayudan a una restauración completa. Un posible abuso, a ver cómo lo digo aquí, que estamos en YouTube. Un posible abuso, cuando alguien era menor de edad, puede abrir también esa puerta que eventualmente... Claro que sí. No sé, no quiero decir una palabra que YouTube, pero sí, pasa. Y de eso muchos de los jóvenes que tenemos, no sé si puede mencionar, homosexual y lesbiano, son por esa causa. Y todo eso desencadena muchas lujurias, muchas metrezas y también muchas consecuencias a nivel físico y espiritual. ¿Sabes qué? Estoy aquí pensando que Jesús quiere sanar el corazón de la gente. Amén.
y que tal vez todo lo que te está atando en este momento tiene que ver con el dolor que hay en tu corazón. Wow. Es decir, a veces la gente está, porque uno lo ha visto, o sea, tú en los encuentros lo has visto y yo en el área en el que he estado sirviendo lo he visto, que a veces hay una gente que tiene tanto pecado, que si hay diferentes sustancias controladas, que si el alcohol, y cuando tú te vas a ver al fondo, al fondo, al fondo, que vas escarbando, tú te das cuenta que lo que hay es una persona muy, muy, muy herida. Muy Sí. herida. Entonces, me gustaría que tú le des un mensaje a esas personas que tal vez dicen, tú sabes, yo llegué aquí, en este punto, yo entiendo que yo no abrí ninguna puerta. O sea, a mí me hicieron daño y esto me ha llevado donde yo Wow, estoy aquí sí. ahora. ¿Qué tú le pudieras decir a esas personas? Yo le puedo decir que ya tú no vas a poder cambiar lo que pasó, pero que el Señor tiene planes mayores para ti. Y que ese dolor que tú estás pasando hoy en día, Dios lo puede sanar. Y lo puede transformar en una historia para restaurar a otros. Y yo sé que quizá en un momento es difícil. Y es difícil quizás tú poderte levantar. Y es difícil tú entender incluso lo que está pasando. Quizás nunca lo entiendas. Quizás nunca entiendas por qué pasaste por eso. Pero hay más para ti. O sea, tu vida no se basa en eso que pasó. Tu vida se basa en lo que puede hacer Dios más adelante. Y si quizás no estás escuchando y no conoces del Señor, Él tiene las respuestas para ti. No hay nada que Él no pueda sanar. No hay nada que Él no pueda restaurar. Y me gustaría ahora, para aquellas personas que aún se encuentran atadas por la pornografía, por la masturbación, para ti que Dios te hizo libre de eso Amén. y hoy estás aquí testificando, ¿cuál sería tu mensaje para ellos? Reconoce que estás en pecado. No te quedes ahí. Y si lo has reconocido y no has hablado con alguien más, confiésalo. Es importante que lo hagas. No te quedes simplemente a ese nivel de, ok, yo voy a la iglesia y tengo esta debilidad. No, eso no es normal. El Señor nos creó para que seamos santos para Él. Y tú tienes más para dar. Y eso puede ser que te está deteniendo a cumplir el propósito de Dios en tu vida, pero tú tienes más para dar. Te digo que puedes con el Señor. Solo no puedes, pero con el Señor y con la ayuda de tus líderes, tú puedes hacerlo. El Señor todavía está presto para restaurar. Cuida lo que ves, cuida lo que oyes. No hables con cualquiera, no te juntes con cualquiera. Tienes zonas abiertas que de cualquier cosa pueden otra vez volverse a abrir a cosas que no son necesarias. Y todavía Dios tiene un plan para ti. Toda esa culpa o vergüenza que quizás tú tienes está en ti. Pero Dios todavía tiene restauración para ti. Rodelania, muchísimas gracias Gracias. por ser tan honesta, por compartir tu testimonio y también del conocimiento que tienes como profesional en el área de la salud mental. Yo creo que yo siento la presencia de Dios en este momento. Amén. De hecho, nos encontramos en una atmósfera de liberación, de sanidad. Podemos orar. Y bueno, mira, en Metanoia nunca habíamos hecho una oración, pero me gustaría que sí, que ores en este momento, porque yo creo que justo con lo que nos encontramos en este episodio, hay mucha gente que necesita ayuda. Amén. Y siento de parte de Dios orar. Señor, yo te doy gracias, Padre Celestial, por este día. Yo te doy gracias por cada joven que nos está escuchando en este momento. Por cada persona, adulto, que quizás está pasando por problemas de masturbación, de pornografía. Yo declaro en el nombre del Señor que tú vienes entrando ahora mismo a sus mentes, a sus corazones. Y viene haciéndole entender a través de tu palabra, Señor Jesús, que hay un pecado que resolver. Que hay algo ahí que resolver y que fuimos creados para ser santos ante ti. Yo vengo declarando en el nombre del Señor que ellos se posicionan en una posición diferente de querer ser restaurados por ti, de querer ser diferente ante ti, Señor. Que no se van a quedar ahí simplemente, sino que van a salir y van a testificar, así como lo estoy diciendo yo en este momento, de que hay un Dios que libera, de que hay un Dios que restaura y de que hay un Dios que saca del hoyo más oscuro para hacer reverdecer
y para ser de bendición a otros. Yo declaro que tú das fuerza a aquel que está cansado, a aquel que ya dice, yo lo he intentado todo y no puedo más. Señor, venle dando fuerza, venlo levantando, venlo restaurando. Yo declaro en el nombre del Señor que testimonios saldrán luego de esta entrevista, que testimonios van a salir de jóvenes y van a decir, algo cambió en mí cuando yo vi esa entrevista. Algo causó en mí. El mismo Espíritu Santo vino y me convenció de pecado. Vino y me transformó. Vino y me restauró. Yo declaro en el nombre del Señor que tú vienes centrándote en cada hogar de cada persona, Señor, que está en este momento escuchándonos, y que lo haces en el nombre del Señor, y que no solamente sea este episodio de bendición, sino todos los demás, así como han sido lo anterior, que puedan ser de transformación a la vida de los demás. En el nombre del Señor, amén. Amén. Rodelania, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias a El Closet de Liara, ropas para caballeros, al mejor precio y la mejor calidad. Amigos y amigas, eso es Metanoia con Rainer Garrido.